buenas. Estamos en la sede de Banco Santander aquí en La Castellana para hablar con José Mazoy, el director global de inversiones de Santander Asset Management, que hoy han presentado el informe de mercado 2023. José, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, hoy presentamos el informe de mercados del 2023 de Santander Wealth Management and Insurance. Y bueno, tiene mucho que ver con todo lo que es el reajuste de los tipos de interés y de las oportunidades que eso puede traer en el mundo de las inversiones. Ahora le pregunto por todo eso. Antes, por ubicarnos y por saber en qué punto cree la gestora de Santander que estamos ubicados económicamente. Mirando la confianza de inversores o incluso de productores o empresarios, estamos en niveles de 1980. Mirando los tipos, no sabemos si estamos cerca de 2010 o dónde estamos exactamente, solo estamos viendo subidas. Mirando la inflación, estamos en 1970. Exactamente qué punto económico estamos, porque se habla de recesión el año que viene incluso, no termina de llegar, hay un crecimiento tibio. ¿En qué punto está la economía? Bueno, a ver, antes que nada, por poner un poco de contexto, este ha sido un año sin precedentes, ¿no? Con caídas de mercado muy importantes, tanto en el mercado de renta fija como en el mercado de renta variable. Digo sin precedentes porque básicamente el efecto diversificador de la renta fija pues desapareció, ¿no? Lo cual ha afectado mucho principalmente a los clientes conservadores, ¿no? Y esto ha venido dado principalmente por el incremento que ha habido en la inflación, que en un principio se pensaba que era una inflación temporal, pero claramente la inflación se ha vuelto mucho más permanente, ¿no? Entonces han entrado los bancos centrales pues de manera muy coordinada y muy agresiva a incrementar los tipos de interés pues para tratar de frenar esa inflación, ¿no? Esa inflación estamos viendo que estamos en distintos ciclos, en particular en el caso de Estados Unidos y en el caso de Europa. Nosotros siempre pensamos en básicamente inflación en alimentos, inflación en energía, inflación en bienes y servicios, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos vemos que ya está amainando en tres categorías de ellas, salvo en servicios donde todavía la inflación sigue subiendo. Nosotros pensamos que de cara al 2023, en el primer trimestre, la política monetaria que ha efectuado la Fed va a traer consigo que se aminore o empiece a estabilizarse el efecto inflacionario. Entonces pensamos que la inflación llegará a amainarse en el caso del primer trimestre del 2023 para el caso de Estados Unidos. La inflación europea es un poco distinta. Esta ha venido muy influenciada por todo lo que es el conflicto bélico que existe ahora en Ucrania, en el cual básicamente lo que vemos es que el sector energía y el sector comida pues ha sido muy afectado por esto, ¿no? Entonces, en ese sentido pensamos que frenar la inflación en el caso de Europa pues va a llevar un poco más de tiempo, que nos llevará más o menos hasta la segunda mitad del año que viene. Yéndonos a los dos asuntos que comenta. Por parte de la Reserva Federal, Jerome Powell vino a admitir en sus últimas declaraciones, tras ese ajuste al alza de tipos, que se iba a cargar el mercado inmobiliario, pero que decía que lo hacía a costa del empleo, que le preocupaba más que la fuerza laboral siguiera teniendo pues, precisamente fuerza, si me permite, y que era consciente de que tenía que hacer daño, entre comillas, al mercado inmobiliario si quería reducir la inflación. No ocurre en Europa, como bien comenta, y habla de unas expectativas de inflación que se estabilicen más hacia finales del propio año 2023, si no me equivoco. No. Pensamos que en el caso de Estados Unidos la inflación se estabilizará en el primer trimestre del 2023 y en Europa hacia la mitad del 2023. Yo creo que el comentario de Jerome Powell es importante decir que lo que ahora está priorizando tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo pues es básicamente la inflación, ¿no? Bueno, al final la inflación afecta a los que menos tienen y ellos lo que quieren hacer es pues infligir cierto daño a la economía para poder reducir la inflación, ¿no? Esto va a tener un costo en términos de crecimiento económico. Esto ya lo estamos viendo. Si vemos el consenso de Bloomberg en términos de crecimiento económico, lo que vemos es que el mercado está viendo en consenso como un 60% de probabilidad de que haya una recesión en el caso de
Estados Unidos, y en el caso de Europa, pues es aún más, es un 80%. Estas son recesiones que probablemente ocurran, pero no van a ser una crisis. Estamos en una posición muy distinta a la que estábamos en el 2008. Los bancos están mucho más capitalizados a día de hoy y básicamente los balances de los hogares pues están mucho menos apalancados, ¿no? Entonces creemos que sí va a haber una recesión y creemos que todavía, y lo podemos hablar con calma, que los activos de riesgo todavía no están contemplando enteramente pues toda esta recesión que va a haber, ¿no? Ahora pasamos a la parte de activos. Se me quedaba a mí esa parte que comentaba del Banco Central Europeo, de la bajada de tipos hacia ese segundo trimestre o segunda mitad de 2023, que dice usted que en ese momento es donde vamos a ver bajadas más o menos de la inflación. De la inflación, no de tipos. Perdone, sí, de la inflación. Le pregunto, ¿esa bajada de la inflación tiene que ver realmente con el Banco Central Europeo? Es decir, ¿está siendo en realidad tan importante y tan fuerte el Banco Central Europeo como lo es la Reserva Federal de Estados Unidos? ¿O está teniendo la suerte, si me permite el término suerte, de que se deciden hacer compras conjuntas de gas y entonces baja casi un 20% la energía en el año y eso permite también que baje la inflación? Bueno, yo pienso que los dos factores son importantes. Es verdad que durante los últimos años ha habido un exceso de liquidez que lógicamente impulsa la demanda y eso puede tener un efecto en subidas de precios, eso por un lado, pero claramente si vemos la diferencia entre lo que es la inflación subyacente y la inflación, el headline inflation, lo que vemos es que en el caso de Europa mucho de ello estaba explicado o está explicado por los precios de la energía, no mucho más que en Estados Unidos. Entonces es verdad que a medida que se vayan relajando los precios de la energía, pues básicamente la inflación va a bajar. Yo no diría tanto suerte, diría que también había demasiada liquidez a causa de, pues bueno, básicamente las políticas muy laxas que tomaron para combatir el COVID. Entonces es necesario sacar también esa liquidez del mercado y creo que sí va a tener un efecto en poder reducir la inflación. Dos preguntas al respecto de lo que comenta. La primera, dice, hicieron unas políticas laxas para combatir el COVID. Alemania se volvió muy expansivo, en Italia estamos viendo también presupuestos similares, incluso fuera, es verdad, de la Unión ya, pero estamos viendo también cómo la fiscalidad no saben muy bien qué hacer con ella en Reino Unido, uno para arriba, otro para abajo, mientras van cayendo primeros ministros. En España también somos más laxos ahora, se nos ocurre un programa que nos puede costar entre 20 y 30.000 millones también para subvencionar la energía. En fin, está todo el mundo en eso, a pesar de lo que el Banco Central Europeo dice lo contrario, que intenta que la política fiscal vaya de la mano de la monetaria y, sin embargo, vemos una política fiscal que podríamos llamar expansivísima. Bueno, sí, pienso que la política fiscal ha tenido por objeto apoyar a los hogares, apoyar a la economía, no ha sido necesario utilizarla y es verdad que, bueno, comparándola con la política monetaria la está siendo muy restrictiva, ¿no? Pero, pues bueno, los bancos centrales, como sabemos, son entidades que son autónomas, ¿no? Y unas cosas son las decisiones que tomen los gobiernos y otras son las decisiones que toma la autoridad monetaria. Bueno, en el caso de Reino Unido, con los bonos estos de los glitch, en realidad tuvo mucho que ver intentar salvar al gobierno el propio Banco de Inglaterra. Bueno, estamos en una situación extremadamente complicada, como mencionabas, y pues sí. Bueno, se la dejo pasar, José. Le pregunto por los activos, por el Banco Central, por este gran reajuste de tipos. Hay otra gran pregunta. ¿Se está reajustando los tipos? ¿Y qué pasa con los balances? ¿Qué va a ocurrir con el mercado cuando de verdad empiecen a deshacer el balance a gran escala en los bancos centrales? Y le pregunto especialmente por Europa. Sí. Bueno, a ver, lo primero que hay que tomar en cuenta es que básicamente este reajuste de tipos es una muy buena oportunidad de cara al inversor, ¿no? Para poder tener ahora portafolios que ofrezcan rendimientos positivos, ¿no? Y es algo que vimos en el Outlook. Nosotros vemos dos etapas muy diferenciadas, ¿no? Una primera etapa donde ya llegamos a una estabilidad monetaria y ya los activos de renta fija empiezan a cobrar sentido, ¿no? Entonces, lo que revisamos en el Outlook es que, por ejemplo, la renta fija de corto plazo
pues ya es remunerada adecuadamente, lo cual es una buena noticia para el inversor conservador, ¿no? En el caso de Europa ya veremos rentabilidades del orden del 2 o 3%, en el caso de Estados Unidos rentabilidades de alrededor del 4 o 5%. Esto también de cara a lo que es la gestión de activos para los portafolio managers es también una muy buena noticia, porque el activo refugio que nosotros utilizamos primordialmente, pues básicamente antes nos costaba y ahora estamos teniendo la buena fortuna de que ahora nos cuesta. Estamos también convirtiéndonos mucho más constructivos en lo que tiene que ver con deuda más de largo plazo, ¿no? Porque creemos que ya estamos llegando o que el mercado está priceando ya una estabilidad monetaria. Todavía falta tiempo para llegar a la tasa terminal, ¿no? Que la vemos muy de la mano del amainamiento en términos de la inflación. Lo vemos que vamos a llegar al terminal rate, o por lo menos el mercado lo ve, en el primer trimestre del 2023 y en el caso de Europa hacia la mitad del 2023. Pero es verdad que sí ya vemos más sentido en todo lo que son los activos de renta fija. En lo que corresponde al crédito, en la parte de investment grade, pues también el spread de investment grade está tomando en cuenta el hecho de que la economía se va a desacelerar en el 2023, con lo cual ha habido una expansión en todo lo que tiene que ver con el investment grade. Entonces estamos constructivos en todo lo que tiene que ver con compañías que tienen un buen balance, compañías de buena calidad. Donde todavía estamos más cautos, y por eso decía que estamos como en dos etapas, es en aquellos activos que son más cíclicos, ¿no? En la parte que tiene que ver con renta fija, pues todo lo que tiene que ver con high yield y con emerging markets, creemos que todavía no es el momento de invertir ahí, ¿no? Y vamos a esperar un poco a ver cuándo tenemos más visibilidad del famoso pivot que va a haber, ¿no? Habiendo dicho todo esto y teniendo una posición cauta en todo lo que son activos de riesgos, como puede ser equities, en equities vemos que básicamente todavía los beneficios o las expectativas de beneficios de las empresas todavía no recogen perfectamente todo aquello que tiene que ver con la potencial recesión que va a haber, con lo cual todavía tenemos una visión cauta en todo lo que tiene que ver con equities, ¿no? No, y respecto a esa forma de deshacer el balance, ¿eso va a impactar negativamente también en la renta variable? Bueno, a medida que vayan deshaciendo el balance, obviamente esto puede tener como consecuencia pues que haya incrementos en las tasas de interés en la parte larga de la curva, ¿no? Pero pienso que la autoridad monetaria va a tener mucho cuidado en hacerlo de una manera muy medida, ¿no? Ese pivot del que habla, ¿para cuándo? El famoso pivot, entiendo que se refiere más a la Reserva Federal, porque en Europa vamos un poco a rebufo. ¿Para cuándo lo esperan? Pues pensamos que hay tres etapas: la etapa de estabilidad monetaria, una etapa de transición y luego lo que sería el famoso pivot, que va más hacia finales del 2023, ¿no? O sea, yo creo que todavía tenemos que ser muy cautelosos y yo en particular pienso que hasta que la Reserva Federal y el BCE, pero en particular la Reserva Federal, empiece a ver que realmente se ralentiza la economía, los datos de empleo empiecen a salir pues más negativos y que realmente está este dolor del cual se habla, que va a frenar efectivamente la inflación, es en ese momento donde habrá un periodo de estabilidad y después el pivot. Entonces todo va a depender mucho de los datos que vayan ocurriendo en los próximos meses. Un par más y le dejo, se lo prometo. Respecto de China, como siempre se ha hablado de China, siempre se habla de si va a superar a los Estados Unidos, siempre. Dejando de lado todo eso, lo cierto es que de pronto es un actor con una relevancia suma también para Europa, en tanto que Alemania, por ejemplo, está incrementando muchas de las posiciones que tiene allí, está intentando buscar nuevos acuerdos comerciales, mientras pierde algunos otros con Estados Unidos, sobre todo a raíz de lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia, en la guerra ucraniana.
China a la vez, hemos visto ahora cómo ha firmado el mayor contrato de adquisición de crudo con Qatar a 27 años, el contrato más largo de la historia de un contrato de crudo. Se está involucrando mucho con lo que solían ser socios o negocios, digamos, más, si me permite la expresión, occidentales, y sin embargo tienen en medio la guerra con Estados Unidos con el tema de los semiconductores, tecnológicas, etcétera, etcétera. ¿Qué papel va a jugar y qué sentido tiene, o si le ven ustedes sentido, a invertir en activos chinos o todavía siguen siendo una cosa excesivamente arriesgada? Bueno, pensamos que China sin duda es un país con un potencial de crecimiento enorme, tanto por el tipo de distribución demográfica que tienen, es un mercado enorme. Habiendo dicho esto, pues obviamente está pasando por una fase en la que está habiendo mucha más regulación, ¿no? Bueno, acaba de ser la reciente reelección de Xi Jinping, ¿no? Lo cual el mercado lo ha recibido de manera un poquito, ¿no? O sea, no. Entonces, pues todo esto genera cierta incertidumbre. Además de eso, yo creo que la variable de riesgo geopolítico se ha exacerbado, ¿no? Con todo el conflicto que tiene que ver con Ucrania y se ha puesto mucho en el mapa, ¿no? Yo lo que estoy viendo es más que en este momento estamos pasando de un modelo más global a un modelo más regional. Incluso estuve hablando con algunos inversionistas mexicanos la semana pasada, donde se está hablando mucho del nearshoring, ¿no? Que como una gran oportunidad para aquellos países que están cerca de Estados Unidos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, la regionalización, las nuevas regulaciones, el mercado inmobiliario en China, pues surgen dudas. Es un mercado con mucho potencial a largo plazo, pero en este momento la coyuntura nos hace estar pues cautos con respecto a China. Hemos hablado de renta fija, de renta variable, de lugares, de regiones. En cuanto a las divisas, y hilándolo con China, se dice que está comprando mucho oro deshaciéndose del dólar porque pareciera que esta fortaleza que hemos visto en el dólar se está terminando. ¿La visión que tienen ustedes cuál es? Bueno, sí es verdad que la divisa dólar se ha fortalecido mucho. Si uno ve un gráfico del dólar, pues claramente parece que tiende a revertir a la media, ¿no? Entonces yo creo que a medida que se aproxime el periodo donde las tasas de interés en Estados Unidos puedan empezar a bajar, lógicamente eso haría perder un poco de fuerza a la divisa. Yo diría ahora desde el punto del asset management estamos como más neutrales, ¿no? Pero en el mediano plazo claramente se podría ver que hay una reversión a la media, pero esto va a estar muy ligado a la evolución en las tasas de interés de Estados Unidos y de otros países que puedan tener un costo de oportunidad para los inversores y que hagan que fortalezcan otras divisas. José Mazoy, director global de inversiones de Santander Asset Management. No le robo más tiempo, que tengo más preguntas. Gracias. Muchísimas gracias por el tiempo.